Boa noite, estimados amigos do Facebook e todos aqueles que nos van a assistir a este video. Hoy estamos 24 de janeiro de 2021. Gracias a Dios nos dio más oportunidad de estar vivos durante este tiempo de pandemia que está afectando o mundo inteiro. Temos mais uma noite de conversatório. É um dos primeiros do ano 2021. Reiniciamos depois de uma paragem por causa das festas, ¿no?, de Natal y de final do año. Ahora estamos de nuevo presentes para, entre todos nos, aprender un poco, porque hay muchas cosas en el mundo que no sabemos, ¿no? Como dice Sócrates, só sé que nada sé, el filósofo griego. Entonces, vamos a aprender hoy, vamos a ver el petróleo y otras fuentes de energía. Antes de iniciar, yo quería agradecer a todos nuestros internautas que están asistiendo. Yo gustaría que colocasen su nombre en los comentarios y de dónde están asistiendo. Y después, si tienen alguna pregunta sobre el tema, vamos a contestar a aquellas personas que escriban las preguntas, ¿no? Entonces, esta noche vamos a ver el tema del petróleo y otras fuentes de energía. Como ven aquí en esta página, como pueden ver, el petróleo y otras fuentes de energía. Ven una máquina que está extrayendo petróleo del subsuelo, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes tuvieran oportunidad de visitar alguna de estos lugares, mas en todas las partes del mundo que se extrae petróleo, existen este tipo de maquinarias que están funcionando 24 horas prácticamente para extraer petróleo del subsuelo. ¿Qué cosa es el petróleo? Vamos a iniciar, ¿no?, definiendo qué cosa es el petróleo. El petróleo, mucha gente dirá, ¿qué es el petróleo? El petróleo es una mixtura de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarbonetos. Es un combustible de grande densidad energética, es relativamente barato, es fácil de transportar y fácil de almacenar, y es de mucha disponibilidad en el mercado. Domina todos los aspectos de nuestras vidas. Ese carro donde que você anda, o combustible que utiliza es el petróleo, ¿no?, o un derivado del petróleo. Utiliza también la generación eléctrica, la manufactura de plástico, de pinturas, de fertilizantes, de testes, de lubrificantes, de aditivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el petróleo es un compuesto que se extrae de la tierra, ¿no?, y los derivados tienen muchos, miles de derivados, ¿no?, y que se utilizan en todas las industrias, ¿no?, y hasta en los alimentos se utiliza el petróleo. Y aquí en el final vemos que un recurso no renovable. Es un recurso no renovable. Vamos a ver por qué es un recurso, qué cosas son recursos renovables y no renovables. Recursos renovables son aquellos como el solo y los vegetales que después de utilizados pueden ser renovados. O sea, após algunos años son reproducidos por la propia naturaleza o por la acción del hombre a través de técnicas agrícolas, a cuales estos productos son denominados recursos renovables. ¿Qué cosas son recursos no renovables? Son aquellos como el oro, el ferro, el carbón mineral, el petróleo, que es lo que vamos a hablar esta noche, y otros recursos minerales que llevarán millones de años hasta completar totalmente o su proceso de formación. Por eso, una vez exploradas todas sus reservas, no habrá posibilidad de renovación. Por eso son llamados recursos no renovables, ¿no? Entonces, renovables son aquellos que pueden ser renovados, ¿no?, pelo solo o pelo otras técnicas agrícolas, y no renovables son aquellos que no se van a renovar, que no se van a reproducir más. ¿Cuáles son las vantajes dos renovables? No, dos no renovables, que es lo que vamos a hablar hoy del petróleo. Las vantajes son que los recursos no renovables son más baratas, y las desventajas son más poluentes, más perigosas en caso de accidente, y van a esgotar no corto o no mediano plazo. ¿Por qué van a esgotar? Porque no se reproducen. El petróleo es un recurso que se produce por ejemplo, los
los vegetales y los animales que fueron extintos hace millares de años atrás, o millones de años, están embaixo da tierra y ese proceso de descomposición va a producir el petróleo. Entonces, el petróleo cuando se esgote, no hay posibilidad de se renovar. Industria del petróleo. Entonces, acá vemos en qué se utiliza el petróleo. Vemos en abastecimiento de combustible. Cuando usted va a una bomba de combustible, abastecer su viatura, ¿cuál es su producto primario? O producto es la gasolina, o diésel, o querosina, es el petróleo. Y todos estos son derivados. También se utiliza en la producción de electricidad, se utiliza en los combustibles de los aviones, se utiliza el petróleo. Na produção da parafina, das velas, que é o produto que se utiliza para producir velas, é também o petróleo, ¿no? El óleo que nós cocinhamos também, muitos são vegetais, que não são de petróleo, mas há outros que não são vegetais, que sim são subprodutos do petróleo. Nos laboratorios se utiliza petróleo, en todos esos aceites que utilizamos para las maquinarias se utiliza petróleo, y también en los fertilizantes, muchos son derivados del petróleo. El petróleo es considerado un recurso estratégico mundial. ¿Por qué es considerado un recurso estratégico mundial? Porque históricamente los países productores del petróleo son los países más ricos del mundo, históricamente. Más hay paradoxos, ¿no? Por ejemplo, Venezuela es uno de los mayores países productores de petróleo del mundo entero y es uno de los países más pobres del mundo. No por causa del recurso estratégico, sino por causa de dos líderes, por causa de dos presidentes, por causa de gente que controla el país, que ha llevado a ese país a una pobreza absoluta. Vamos a ver el siguiente slide. La energía que movimenta el mundo. Vemos acá una figura circular y vemos los recursos energéticos que movimentan el mundo. Y vemos oil, que es su petróleo, es el 33% de energía que movimenta el mundo es feita con petróleo. El 24% es feito con gas. El 30% con carbón. El 7% con energía hidroeléctrica y el 4% con energía nuclear, y solo el 2% el mundo se movimenta con otros tipos de energía, que es energía solar, energía eólica, otro tipo de energía que vamos a ver más, ¿no? 87% de energía del mundo procede de combustible fósil, petróleo, carbón y gas, energía fósil. Si sumamos estos tres componentes, da 87%. 87% de energía que movimenta el mundo procede del combustible fósil, de esos tres fuentes que yo falei. La energía que movimenta el mundo. Aquí vemos petróleo, que es la columna de la izquierda, gas, que es la columna del medio, y carbón, que es la columna de la derecha. No sector de transportes, ¿no? A mayoría de transportistas, de gente que utiliza transporte público y privado, utiliza el petróleo. Solo un 4-5% utiliza gas, y carbón prácticamente que no se utiliza en la industria del transporte. Cuando vamos a industria se refiere a todo tipo de producción, ¿no? A través de fábricas, a través de grandes industrias que funcionan en el mundo entero, como es industria electromecánica, industria fabril, etcétera, etcétera. Ahí a figura muda. Vemos que un 5-6% utiliza petróleo para movimentar esas maquinarias. Más del 34-33% utiliza el gas. Y casi el 75-76% utiliza energía del carbón. Por eso aquí en el carbón, en Moatize, las empresas
no solo en Moatize, sino también tenemos a Jindal ahí en Chitima. Les exportan carbón y exportan carbón para un mundo, ¿no? Prácticamente para China, para otros países que consumen el carbón para procesos industrializantes, no para el transporte, sino para otro tipo de procesos. En lo que vemos no energéticos es casi similar. El petróleo está en un 12%, el carbón está 9 a 10% el gas 9 a 10% y el carbón está en un 5%. Y cuando vamos a otros es agricultura, uso residencial, comercial y otros, vemos que el primer lugar lo ocupa la industria, energía do gas, ¿no? El gas, después sigue el carbón y en tercer lugar el petróleo. Entonces vemos que el petróleo se utiliza más en la industria de transporte, en la industria se utiliza más el carbón y en las otros, en agricultura, residencial, residencias comerciales, se utiliza más el gas. En muchos países del mundo, el gas es un producto que está canalizado, así como se canaliza a agua, también se canaliza la energía a el gas y se cobra mensualmente en un recibo. Si tú consumes X, entonces viene un recibo por ese valor, ¿no? Aquí no, aquí ainda no existe ese proceso de gas. Mas en muchos países del mundo se utiliza el consumo de gas en las residencias. Y acá yo escribí, ¿no? También se utiliza para uso militar. Como ejemplo colocamos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos consume 340,000 barriles de petróleo por hora. Es un ejemplo. 87% vimos la figura anterior que de energía que movimenta el mundo procede de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. El uso de estos combustibles fósiles está relacionado íntimamente a la vida cotidiana de las personas, transporte, industria, servicios, y en menor proporción a la industria petroquímica. Existe un crecimiento continuo del consumo de petróleo en el tiempo, a pesar de los esfuerzos por disminuir su crecimiento. Nuestro mundo en el cual vivimos es un mundo sedento de energía, y 60% de esta energía proviene del petróleo y gas, y 40% de esa energía proviene de otros recursos. ¿Quién tiene las mayores reservas de petróleo del mundo? Las mayores reservas de petróleo, aquí tenemos un gráfico, ¿no?, que representa. A mayores vamos a comenzar por aquí, por embaixo, América do Sul. El 19,4% de las reservas. ¿Qué son reservas? Reservas son almacenes de petróleo que están dentro del territorio de un país, ¿no? X. Puede ser que sean reservas, son las reservas que están embaixo de la tierra, no son las reservas que están encima. Entonces, en América del Sur tenemos un 19,4%, en América del Norte tenemos un 13,7% de reservas de petróleo del mundo, en África tenemos un 7,6%, ¿no? En Medio Oriente tenemos 47,7% de reservas, están entre África y Europa. En Europa tenemos un 9,1% y en Asia tenemos un 2,5%. ¿Y qué países son estos? Venezuela, que está en América del Sur, posee un 18,1% del petróleo del mundo, de las reservas. Y paradójicamente, Venezuela es uno de los países más pobres del mundo. Es increíble, ¿no? Que es un mayor país con mayores reservas del mundo y es un país más pobre del mundo. Entonces, no quiere decir que el país que tiene más reservas es un país más rico, no. Aquí en este caso vemos totalmente lo contrario. El segundo país que posee mayores reservas del mundo, Arabia Saudita, que contiene un 16,1% de las reservas petrolíferas en el mundo entero. Después sigue Canadá, que posee un 10,4% de las reservas del mundo. Después sigue Irán, con el 9,5%. Después Irak, 8,6%. Después Kuwait, 6,1%. Después tenemos República Árabe Unida,
5.9%. Después Rusia, de nuestro presidente Putin, 4.8%. Después tenemos a Libia con un 2.9%. Y vemos después a los Estados Unidos de América, que tiene 2.5% las reservas del mundo entero. Y acá a la derecha vemos otro cuadro, que están las reservas por billones de barriles de petróleo. ¿No? Vemos Estados Unidos, Norteamérica, Sur y Centroamérica, Europa y Euroasia, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico. De África vimos un país que tiene mayor reservas es Nigeria. Aquí no está mencionado, más en Nigeria, de África. Vamos al siguiente. ¿Y quién consume el petróleo? Ya vimos dónde están las reservas ubicadas geográficamente. Ahora vamos a ver el consumo de petróleo por continente, por región geográfica. Vimos que América del Sur tiene el 19% de las reservas y del 100% que se consume en el mundo, ellos solo consumen un 7.8%. América del Norte consume 24.3% de toda energía que se consume en el mundo. África consume 4.3% del petróleo del mundo. Europa, 20.4%. Medio Oriente, 9.3%. Asia, 33.9% del petróleo que se consume. Entonces son los mayores consumidores, ¿no? Los mayores compradores de petróleo y consumidores. Y ahora vamos a ver quién exporta y quién importa el petróleo. Aquí tenemos una tabla de izquierda, vemos los países exportadores del petróleo y a derecha vemos los países importadores del petróleo. Y vemos en la tabla de izquierda que los países del Medio Oriente son los que exportan mayor cantidad, 19.603 barriles de petróleo por día. Para considerar que un barril de petróleo tiene 159 litros. Entonces, para saber cuántos litros se exportan por día, habría que multiplicar 19.603 veces 159, y eso es lo que exporta Medio Oriente por día de petróleo. A Unión Soviética, a Rusia de Putin, 9.048 barriles por día. Y así vemos en orden decreciente, o de productor de mayor, exportador de mayor a menor. Increíble. A Rusia, 9.048 por día. África, 4.462 por día. A América del Sur y América Central, 3.710 barriles de petróleo por día. Canadá, 3.276 barriles de petróleo por día. Estados Unidos de América, 3.271 barriles de petróleo por día. Asia Pacífico, otros países de Asia, 2.710 barriles de petróleo por día. Europa exporta 2.400 barriles de petróleo por día. África del Norte, 2.217 barriles de petróleo por día. Y Singapur, 1.694 barriles de petróleo por día. Wow, Singapur es un país pequeñino. Increíble que exporte esa cantidad de petróleo por día. Entonces, ya vimos países que exportadores de petróleo. Vamos a ver ahora los países importadores de petróleo. Exportadores son los que venden, importadores son los que compran. ¿Qué país? Europa, aquí vemos por continente y también por país. Europa importa 12.637 barriles de petróleo por día. Wow. Estados Unidos de América importa 9.792 barriles de petróleo por día. Hoy en la comparación, Estados Unidos exporta 3.271 barriles de petróleo por día e importa 9.792 barriles de petróleo por día. Entonces, un balance comercial negativo de petróleo, ¿no? Entonces, si exporta 3.000 e importa 9.000, tiene un déficit de 6.000. Balance negativo. China importa 7.673 barriles de petróleo por día. Japón, 4.530. India, 4.094.
Hoy, olien que India no es un gran exportador de petróleo, más es un grande importador de petróleo. Y Singapur compra 3.017 barriles de petróleo por día y vende 1.694 barriles de petróleo por día. Entonces hay una diferencia. América Central y América del Sur, 2.134. África, 1.416 barriles de petróleo por día y Medio Oriente, 1.076. En la tabla que está a derecha nos vemos el consumo. Ya no estamos viendo a compra o a venda, sino consumo y las reservas de petróleo. Aquí vemos por continente, ¿no? Y de otros por otras localidades geográficas. Norteamérica consume 24.3 por día, miles de barriles. Y a derecha vemos las reservas de Estados Unidos, 13.7. Es importante anotar que Estados Unidos tiene una de las reservas mayores del mundo. Reservas, no reservas embaixo da, sí, tiene reservas embaixo da terra, solo que Estados Unidos tiene petróleo muy pesado. Entonces, para producir, ¿no? Ese petróleo pesado, el proceso de producción, el proceso de refinaría del petróleo es muy caro porque son áreas muy pesadas. Entonces, más le conviene a Estados Unidos importar petróleo y mantener sus reservas intactas. Ellos no extraen el petróleo de las reservas, más ellos compran porque prefieren comprar, porque el barril de petróleo llegó a un momento crítico que estaba muy bajo, que estaba casi un precio mínimo. Hoy estamos en $55 un barril de petróleo. Hasta 22 de enero estaba $55 su barril de petróleo. Más Estados Unidos, para producir un barril de petróleo, solo el proceso productivo es más de $70. Entonces, a Estados Unidos no le conviene producir un barril de 70 para venderlo a 50. Ellos prefieren comprar barril de 55 y mantener a sus reservas intactas. La mayoría de las reservas de petróleo están localizadas principalmente en los países de Medio Oriente, Oriente Medio, y también en Rusia, que aproximadamente el 57% de las reservas de petróleo. Un mayor consumo de petróleo es de Estados Unidos, Europa y del sureste de Asia, que en suma, sumados estos 4 lugares, Estados Unidos, Europa y sureste de Asia, da el 78% del consumo mundial de petróleo. O hemisferio sur solo consume el 22% del consumo mundial de petróleo. Aquí en bajo vemos una figura del consumo mundial de petróleo en millones de barriles por día. Entonces, un consumo mundial de petróleo es 92.086 millones de barriles por día. ¿Ya? Y entonces, Estados Unidos consume el 20.7%, China consume el 12% del petróleo del mundo, do consumo mundial. Japón consume el 4.7%, India consume el 4.2%, Rusia el 3.5%, Arabia Saudita 3.5%, Brasil consume el 3.5%, Corea del Sur 2.7%, Canadá 2.5%, Alemania 2.5%, Irán 2.2% y México 2.1%. Estrategia geopolítica do petróleo. ¿Quién controla? Nos hacemos 5 preguntas. Porque quien tiene las reservas mayores, supuestamente, debería dominar, ¿no?, el comercio en el mundo. ¿Quién controla los yacigos de petróleo? ¿Quién controla el transporte y los estreitos? ¿Quién controla y cómo se controla los precios? ¿Cómo se asegura el suministro de petróleo? ¿Y cuáles son las reservas estratégicas mundiales? El objetivo de los productores es mantener el petróleo fluyendo para Occidente. ¿Quién controla? Respondiendo a primera pregunta, ¿quién controla los yacigos de petróleo? No año de 1970 fueron nacionalizadas todas las compañías de petróleo en Oriente Medio.
Actualmente no se realiza auditorías por terceros a los campos no Oriente Medio. Quiere decir que el mundo prácticamente no tiene información exacta de las reservas de petróleo de Oriente Medio, solo las que los propios países nos fornecen a comunidad internacional. Existen grupos terroristas en Oriente Medio que mantienen algunos campos petrolíferos y financian guerras en el mundo entero, ¿no? La guerra entre Irak y Kuwait en 1990, una coalición de fuerzas liderada por los Estados Unidos de América intervino en Kuwait. En 1970 derrocaron al presidente y tomaron el control de los yacigos de petróleo de Kuwait, Estados Unidos. Entonces, aquí vemos, ¿no? ¿Quién controla los yacigos? Algunas información relevante. ¿Quién controla el transporte do petróleo y los estreitos? O estreito de Gibraltar, porque el petróleo se transporta en barcos, no se transporta en avión ni se transporta en camión, se transporta cuando son distancias cortas. Más de continente a continente, el transporte es a través de barcos. Entonces, barcos tienen que transitar por estos estreitos, ¿no? Estreito de Malaccas, en Asia, estreito de Hormuz, el Golfo de Adén, cuando cruzan el Canal de Suez y el Estreito de Gibraltar. Hola, ¿quién controla los estreitos? Exxon, Mobil, Saudi Aramco, Gazprom, tiene Capa, BP, KPC, National Iranian Oil, Petróleos de Venezuela, Petronas, Petrobras. Son las grandes compañías, ¿no? Son compañías grandes que controlan los estreitos y el transporte de petróleo en el mundo entero. No es una compañía pequeñina que va a hacer un frete, le elevo su petróleo, no. Eso ya está asignado a futuro. Todo el petróleo que sale del país ya te, ¿no? Exxon o Mobil o las compañías de los propios países no son privadas, son compañías de los países. A Exxon, a Mobil, sí, más esas otras compañías como Petróleo de Venezuela, Petrobras, son compañías, Petrobras no tengo certeza, Petronas sí, lideradas por los propios gobiernos productores. Entonces vimos antes quién controla los yacigos, vemos ahora quién controla el transporte y los estreitos, son las grandes compañías. Y ahora vamos a ver los precios de la gasolina. Solo para tener una idea, por ejemplo, Nigeria, 46 centavos de dólar por litro de gasolina. Togo, 89 centavos de dólar por litro. Yo estoy viendo así al azar. Colombia, 75 centavos por litro. Vamos a ver más en bacho. Ghana, 92 centavos por litro. Angola, 95 centavos por litro. Perú, 98 centavos por litro de gasolina. Esto a procura de Ecuador. España, 1.29 centavos por litro. Brasil, 1.18 centavos por litro. Mozambique, 0.94 centavos por litro de gasolina. Esta es una data de 2018. Entonces, tal vez está un poco desactualizada, mas es relevante para fines de comparación de precios, ¿no? Entonces, en Ecuador, que es otro país productor de petróleo, el gobierno del expresidente Correa, a gasolina era prácticamente regalada, era muy barata, muy barata. Entonces, antes de salir de aquí, de este tema, el petróleo, la gasolina, los combustibles, los gobiernos de todos los países del mundo financian una grande porcentaje del orçamento nacional a través de impuestos combustibles. Entonces, cuando el gobierno precisa dinero porque el orçamento subió, ¿no? O sea, precisan atender prioridades
estradas, hospitais, escolas, e não tem de onde tirar dinheiro, o governo aumenta o preço dos combustíveis, aumenta o imposto, e por enquanto aumentar o imposto, os preços subem. Porque não é possível que nos últimos 10 anos o combustível, o barril de petróleo deixou a preços que nunca tinha, un momento llegó a más de $100 su barril, mas nos últimos años llegó a 20, 30, 40, $18, y el precio de combustible nunca bajó. Al contrario, el precio de combustible aumentaba. ¿Por qué? Ustedes dirán, mas ¿por qué si el precio del barril está tan bajo? ¿Por qué aquí, cuando yo voy a abastecer mi carro, el combustible en vez de descer, el precio aumenta? A razón de que el precio del combustible aumenta es porque los gobiernos precisan o nivelan o orçamento do Estado a través do imposto aos combustíveis. Isso não, eu não estou a falar de Moçambique, eu estou a falar do mundo inteiro. Porque quando baixaram os preços, estava menos de $20 o barril. O preço de combustível no mundo inteiro não baixou nas cidades. O governo manteve o preço porque dessa maneira financiava o orçamento do Estado. Quem controla os preços do petróleo? O preço do petróleo, al 22 de janeiro, o barril do petróleo estava a $55,47 por barril. Eu disse que o barril tem 159 litros. Então, vocês saquem suas contas. Existe maior oferta que demanda. Estados Unidos, o petróleo de xistos é o petróleo que tem Estados Unidos, tem mais de 5 milhões de barriles 5 millones de barriles de reserva. China teve un decrecimiento de 12% a 6% de sus reservas. Irán aumentó 3 millones de barriles a reserva de Irán. Irak, o aumento de la producción significó aumento de las reservas en 4,3 millones de barriles. ¿Por qué no tienen tomado medidas? ¿Por qué no se tienen tomado medidas sobre los precios del combustible? Ahora aumentó un poco, mas hubo un momento, 2, 3 años atrás, que el precio bajó a casi 20, 30 dólares por barril. ¿Por qué no se tenía tomado medidas para aumentar el precio del petróleo? Porque Estados Unidos tiene interés de debilitar a Putin, porque Rusia es uno de los países que más exporta petróleo en el mundo. Entonces, si el precio baja, eso no favorece a ningún productor. ¿Por qué? Entonces, al no favorecerse Rusia da baixa dos precios do combustible, Estados Unidos no mencionó nada porque tenía interés de debilitar a Putin, porque Putin está en peligro de convertirse en un líder mundial, ¿no? Negociar con Irán su programa nuclear. Estados Unidos no tomó medidas porque también quería negociar con Irán. Irán, al reducir su precio del petróleo, también vía reducida o ingreso de divisas en el país, y por eso Irán precisaba negociar con Estados Unidos un programa nuclear, ¿no? Y finalmente el presidente Trump logró negociar con el gobierno de Irán. Y por último, desgastar el gobierno de Maduro. Maduro, el presidente venezolano, al ver reducido los ingresos del petróleo por causa de la caída de los precios a nivel mundial, desbalanceó todo el orçamento de Maduro, y el gobierno americano pensaba que con ese desbalance Maduro iba a caer, ¿no? Iba a haber elecciones limpias para mudar el futuro de Venezuela, más lamentablemente, lo cual no ocurrió. Otra manera, proteger un mercado. Arabia Saudita, cuando disminuyó el precio, obligaba a retirar del mercado petróleo do xisto. O petróleo do xisto, como yo falei, es un petróleo de areas pesadas, que el costo de producción es muy elevado, y cuando el precio del petróleo baja, el petróleo do xisto tiene que salir del mercado, porque ninguém va a vender algo que la producción costa más que el precio de venta. Entonces, cuando baja el precio del petróleo a nivel mundial, el petróleo do xisto sai del mercado inmediatamente. Y a Arabia Saudita le conviene que el mercado del petróleo do xisto saia del mercado, ¿no? Y también fortalecía el dólar
Por eso, cuando se compra petróleo a futuro, entonces acontecía esto, ¿no? Por ejemplo, muchos gobiernos, el presidente de Venezuela, al ver la caída de los precios, comenzó a vender el petróleo a futuro. Ya vendió no sé cuántos años a futuro su petróleo, y ¿quién se ve desfavorecido? ¿A quién perjudica esa venta a futuro? Al povo, porque está vendiendo futuro das gerações. Entonces, se iba a desgastar el gobierno más. Continuamos aquí. Estrategias mundiales. Estados Unidos posee 700 millones de barriles en 4 cavernas de sal, mantida en las cavernas de sal para una disponibilidad inmediata que puede abastecer un mercado nacional en 3 meses y medio. Entonces, Estados Unidos, en caso de que no se venda petróleo en el mundo, tiene reservas para 3 meses y medio. Japón tiene 500 millones de barriles de reserva en la superficie, en un lugar de Japón, en la costa de Shibuya. En China también tiene reservas en Chennai. No se sabe exactamente cuántos millones más tiene reservas. Y India está destinado un orzamento muy grande para almacenar las reservas barriles de petróleo en la India. Aquí en la foto vemos tanques en la zona de Shibuya, en Japón, que son reservas que tomadas por un satélite. Reservas, producción. Vamos a ver una relación entre las reservas y la producción. Europa, Rusia, África, Medio Oeste, Latinoamérica, Asia Pacífico. En 51 años, en un periodo de tiempo de 51 años, la producción va a comenzar a caer y las reservas van a comenzar a decrecer, lo cual implica que tenemos un mundo entero tiene que virar para energías alternativas, energías renovables, como vamos a ver más adelante, energía solar, energía eólica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Van a ver ahora por qué. El petróleo es un recurso no renovable, quiere decir que no se va a renovar. Cuando se acabe este recurso, vamos a tener que virarnos para otro tipo de reservas, de alternativas. A teoría de bico do petróleo de King Hoover de 1956. Bico es un nivel de máxima producción. Acá no está exactamente, más en los 1990, 1980 se llegó a bico. No se llegó, ainda no se llegó a Nubico, mas va a llegar a Nubico do petróleo, que ninguém sabe cuándo va a ser, porque eso depende de cuántos descubrimientos habrá en el futuro, más va a llegar un límite que va a llegar a su máxima producción. Cuando llegue a máxima producción, la producción va a comenzar a reducir los barriles de petróleo y va a llegar un día, no sabemos cuándo, que el petróleo no va a existir más. Entonces, el mundo va a tenerse que virar para otro tipo de alternativas energéticas. Picos de petróleo alcanzados por países. Entonces, vamos a ver. Noruega alcanzó su pico de petróleo antes del año 2000. Omán alcanzó pico de petróleo también antes del año 2000, 98, 97. Australia alcanzó un pico de petróleo el año 2000. Argentina, 98. Inglaterra, 99. Siria, 95. India, 95. Indonesia, año 1977. Nigeria, no dice cuándo. Alaska, o año 89. Canadá, o año 74. Entonces estamos viendo, ¿no?, en este gráfico que cada país alcanzó un pico de producción en un año X. Y estamos a ver que la mayoría de los países, en vez de aumentar la producción, están a disminuir. Porque las reservas de esos países ya no consiguen producir la cantidad necesaria, ¿no?, que alcanzaron cuando llegaran a su pico de producción. Lo cual quiere decir que la producción está en nivel decreciente. ¿Cuándo va a acabar la producción de petróleo? Solo Dios.
Esto es verdad, ¿eh? Esto es real. O pico do petróleo va a llegar tarde o cedo. ¿Cuándo? O cuándo dependerá de nuevos descubrimientos de yacigos, mayor eficiencia no recobro, nuevas formas de explotación das perforaciones de petróleo y llegaremos a tiempo de otras tecnologías. Estamos a una o dos generaciones de asistir a una crisis energética mundial. Estamos a una o dos generaciones de asistir a una crisis energética mundial. ¿Por qué? Porque el petróleo se va a acabar, señores. El petróleo va a acabar más cedo que tarde. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Vamos a ver qué futuro nos espera a raza humana en lo que es referente al petróleo. Un futuro optimista, que tenemos nuevas fuentes de energía. Yo acredito en eso. No contaminaremos más el medio ambiente. Tenemos que andar a pie o en bicicleta. Seremos más saludables. No respiraremos más ar contaminado. No seremos más manipulados por las empresas petrolíferas. Pasaremos a andar en vehículos eléctricos. ¿Cuál sería la versión pesimista? No tenemos más medios de transporte para nos dislocar a grandes distancias. Todos los medios de transporte van a aumentar de precio. Vamos a tener crisis mundiales, vamos a tener guerras, va a existir una nueva orden mundial, vamos a tener grandes movimientos migratorios a fugir de las guerras, lo cual ya está a acontecer, no por causa del petróleo, más por causa de otras cosas, situaciones. Vamos a tener fome, doenças, fin del mundo. ¿Qué significa en la práctica? Crisis energética con futuro incierto, ya hablamos. Elevado costo de petróleo. Como vemos en los últimos años, el petróleo bajó de una manera acelerada y ahora ya se estabilizó en $50. Ahora está en $55. Y vamos a estar ahí no sabemos por cuánto, más acho que se va a mantener un buen espacio de tiempo. Crisis energética con futuro incierto en el transporte, en la industria agrícola de los alimentos, en la industria química, en la calefacción o aire acondicionado. La economía va a entrar en recesión. En un sistema político va a haber tensión entre los consumidores versus sus productores, inestabilidad de política. Un mercado puede regular a crisis. ¿Puede o no puede regular a crisis? El mercado va a mejorar la eficiencia, va a haber mudanza en nuestro estilo de vida. Esperamos todos ese tipo de mudanzas en nuestro estilo de vida. Investida versus recuperada. Alimentos derivados del petróleo. Doces, masas, yogurts, bebidas, etcétera, etcétera. El consumo de estos productos es muy dañino para la salud del ser humano. Todos estos productos, amarelo, vermelho o azul, son feitos con derivados del petróleo. Este azul es muy tóxico, el vermelho también es muy tóxico. Estas gomas que las crianças comen en los días de festa es muy tóxico. Y esto produce cancro, esto produce diabetes. Estos alimentos producen diabetes. Esto también. Es engraçado, ali en Perú, para hacer churrasco, es difícil encender a leña, el carbón. ¿Sabe cómo encendemos el carbón? Con estos productos. Colocamos eso, encendemos fuego y eso fica ardiendo de una manera tal y por un periodo elevado de tiempo que encende el carbón. Para que ustedes vean qué tóxico son estos productos derivados del petróleo. Entonces, lo que falamos anteriormente, tenemos que mudar nuestro estilo de vida. Mudanzas no estilo de vida, mudanzas en alimentación, mudanzas no ejercicio físico. Tenemos que andar más, tenemos que jugar más, correr más, andar de bicicleta, ¿no? Tenemos que mudar nuestros hábitos alimenticios. Mas, gracias a Dios, aquí en Tete se come más saludable, se come más frutas, se come más verduras, se come peche, se come frango, ¿no?
Mas estos productos, señores, pais, alumnos, son nocivos para la salud. Por eso tenemos que evitar. M&M es un producto, son unos dulces así, y aquí está, solo que no tengo los nombres de estas marcas, mas utilizan subproductos del petróleo. Otras fuentes de energía, entonces ya vimos el petróleo, que es una fuente de energía no renovable. Llegamos a consenso, después de mucho estudio, que la raza humana tiene que procurar otras fuentes de energía para sustituir el uso del petróleo. Nos ya vimos que salieron en Estados Unidos y en otros países carros eléctricos. Más es engrasado, ahora que me estoy lembrando, los carros eléctricos fueron inventados en la década de los años de 1970. Los carros eléctricos. Más que aconteció, como a la industria petrolífera, ExxonMobil, que son los que dominan el sistema monetario, no les conviene que la gente troque, ¿no?, su modo de andar, que troque el petróleo por otra fuente de energía. Compraban a licencia a la persona que tenía inventado y destruían la fórmula y ninguém podía producir más ese tipo de viaturas. Mas ahora estamos en el año 2021 y ya salieron carros eléctricos en todos el primer mundo. Vemos en China, en Estados Unidos, en Europa, en España, carros eléctricos. Entonces, de aquí a no mucho tiempo vamos a andar con carros eléctricos. Otras fuentes de energía. Energía solar, energía nuclear, energía eólica, energía hidráulica, energía de carbón, energía de gas, etcétera, etcétera. Son energías alternativas a uso del petróleo, ¿no? Vamos a ver una por una. Energía solar. África precisa mudar o sistemas, o uso de petróleo por uso de energía solar. Esa energía proveniente de la luz y del calor del sol es utilizada por medio de diferentes tecnologías en constante evolución: aquecimiento solar, energía solar fotovoltaica, energía heliotérmica, arquitectura solar y fotosíntesis artificial. Tecnologías solares son ampliamente caracterizadas como activas o pasivas dependiendo de la forma como capturan, convierten y distribuyen la energía solar. Entre las técnicas solares activas está el uso de paneles fotovoltaicos, concentradores solares térmicos, las usinas heliotérmicas y los aquecedores solares. Ustedes han visto este tipo de aparelhos, ahora se venden en todos los mercados. Engrasado, cuando recién se introduce la energía solar en un mercado, un panel solar costaba mucho, $2,000 a $3,000. Imagínense, ahora la tecnología evolucionó tanto que un panel solar bajó de precio de forma drástica y probablemente deja en un futuro próximo. Entonces, yo acredito que energía solar puede reemplazar en los próximos años a uso de energía a través del petróleo. Energía nuclear. Muchos de ustedes han viajado de Maputo a África del Sur. En el camino tiene una planta de energía nuclear. No sé si ustedes han visto una estrada que va de Maputo a África del Sur, que tiene este tipo de usinas. ¿Qué energía nuclear? Energía liberada en una reacción nuclear, o sea, en procesos de transformación de núcleos atómicos. Algunos isótopos de ciertos elementos presentan la capacidad de transformar en otros isótopos o elementos a través de reacciones nucleares, emitiendo energía durante ese proceso. Baseas en el principio de equivalencia masa-energía observado por Albert Einstein, segundo a cual durante reacciones nucleares ocurre transformación de masa en energía. Es un tipo de energía muy cara. Son grandes gobiernos, grandes empresas que pueden producir este tipo de energía. Mas ustedes saben lo que aconteció en Rusia, ¿no? En Chernobyl. En Chernobyl tenían una usina nuclear que abastecía a la ciudad de energía, ¿no? Energía nuclear. Abastecía esta usina a toda la ciudad. Más, ¿qué aconteció? Aconteció que aqueció de una manera tan elevada a su usina y no supieron reaccionar a tiempo,
que as usinas explodieron. Y ya pasaron casi 30 años, o casi 30 años, y más de 30 años. Ya pasaron más de 30 años, y até agora ninguém se pode aproximar a Chernobyl. Ya pasaron varias gerações, los animales fueron mutados, a gente, muchos murieron, otros até agora están doentes. Entonces, un tipo de energía muy delicada que implica que no va a ser posible aquí en Mozambique. Energía nuclear. Tenemos que virar para otro tipo de energía. Más interesante, estamos explicando acá los tipos de energía alternativa. Energía eólica. Vemos esos aparelhos a izquierda, ¿no? Son moinhos. Energía eólica es la transformación de energía do vento en energía útil, tal como la utilización de aerogeradores para producir electricidad, de moinhos de vento para producir energía mecánica o velas para impulsionar veleiros. La energía eólica es renovable, está permanentemente disponible, puede ser producida en cualquier región. El INPA no produce gases de efecto de estufa durante la producción y requiere menos terreno. Es una energía limpa, es una energía del futuro, que igual que energía solar, puede ser utilizada, ¿no? A nivel de grandes ciudades. Mas estos moinhos no son vendidos en un mercado y es como los paneles solares que você puede comprar en cualquier mercado. Este es un poco más caro y es más difícil de utilizar en masa. Más también es una alternativa que se puede y se debe utilizar, y en muchas ciudades de Estados Unidos de América ya tienen grandes espacios donde utilizan energía eólica. Energía hidráulica, ustedes conocen esto. Nós temos aquí a hidroeléctrica de Cahora Bassa, es una tercera mayor de África, ¿no? De cual todos los titenses deben de sentirse orgullosos de tener esta riqueza aquí en la provincia. ¿Qué cosa es energía hidráulica? Energía hidráulica o energía hídrica, energía obtenida a partir de energía potencial de una masa de agua, a forma en la cual ella se manifiesta en la naturaleza y en los fluxos de agua, como ríos y lagos, y puede ser aprovechada por medio de un desnivel o queda de agua. Puede ser convertida en la forma de energía mecánica, rotación de un eixo a través de turbinas hidráulicas o moinhos de agua. Entonces, esta es otra alternativa muy interesante, ¿no? Y que, por ejemplo, hidroeléctrica Cahora Bassa produce energía eléctrica a través de la barragem, ¿no? Y se exporta a otros países, se exporta a 3 o 4 países de la región. Entonces es una energía limpa, renovable. Esa es otra alternativa, más para el transporte esta energía es complicado, ¿no? No vamos a más energía solar, sí, existen carros eléctricos. Esta energía hidráulica nos va a dar energía eléctrica. Energía do carvão. Vocês também están familiarizados con estas imágenes. Estamos en la provincia de Tete y la mayor productora de carbón del país, ¿no? A energía do carvão, a pesar de ser una opción, ela ainda é muito poluente, pois apresenta sustancias pésimas, como os sulfatos, que reagen con agua y o ar. Cuando reagen con oxígeno, producen una reacción química, resultando en sulfato ferroso y ácido sulfúrico. Esas sustancias acaban atingiendo los lençóis freáticos y o subsuelo. Entonces, esta es otra alternativa, mas como vimos en los gráficos anteriores, a energía do carbón, o carbón se exporta más para los procesos industriales, para grandes industrias, ¿no? Y los mayores importadores a China y otros países, más ese es otro tipo de energía alternativa. Gas, también, o mozambicano está familiarizado, ¿no? En el norte tenemos en Cabo Delgado, descubrieron gas. Entonces, estas son, a la izquierda de esas fotos, son procesos productivos a maquinaria das plantas de gas. Los gases, así como petróleo, son combustibles fósiles, ¿no? O gas natural es una mistura de derivados de combustibles fósiles, formado cuando camadas de animales, ¿no?
soterrados fican sometidos a intenso calor y presión a lo largo de millares y millares de años, o da biomasa cuando está en decomposición. La energía que las plantas naturalmente absorben da luz do sol é armazenada en forma de carbono en gas natural. É uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrada no subsolo. Es otra alternativa, como yo dije, en muchos países del primer mundo, o gas es canalizado en tuberías y llega a nuestros hogares, llega a los hogares y a fin de mes ven una cuenta, así como llega a cuenta de energía, a cuenta de agua, por uso de gas. Entonces otro recurso, más su problema que es un recurso no renovable, así como carbón y como petróleo. Reflexión final, llegamos al final de la presentación. A nossa vida cotidiana está muito arraigada ao petróleo. Temos que nos virar para outras fontes de energia alternativas. O petróleo continua a ser um recurso estratégico mundial, é um recurso não renovável, e se não mudamos nossas formas, não? Nossos estilos de vida, o futuro avista uma crise energética mundial. Então, assim chegamos no final da exposição. Yo quiero agradecer a todos los amigos que están conectados a la página de Facebook. Es un placer participar en estas conversatorios con el pueblo y con todos los alumnos, parientes, ¿no? Y familiares. Vamos a ver si tenemos algún comentario. Acá dice Luisa José. Ya es real automóviles movidos a gas y eléctricos. ¿Qué serán los automóviles a petróleo? Cuando se declarará el fin del petróleo en el mundo, ¿serán simplemente descartados o serán modificados para ser alimentados de nuevas fuentes de energía? ¿Qué será las compañías que venden el petróleo? Es real, es verdad. En muchos países ya existen vehículos eléctricos y vehículos a gas. Yo me lembro en Brasil y en Perú, cuando se introdujeron los vehículos a gas, los actuales vehículos de combustible mudaron a... Existían talleres, oficinas especializadas en mudar los depósitos y mudar todo, aparte de combustible, a gas. Y yo pienso que va a ser la misma cosa, ¿no? Ahora, acá la pregunta es, ¿serán simplemente descartados o serán modificados? Yo pienso que serán modificados. Para gas, más para electricidad, no. Para electricidad van a ser sustituidos completamente. Las empresas que van a producir los vehículos son Tesla, son las empresas informáticas. Por eso subieron tanto a acciones en la bolsa de valores las empresas informáticas como Tesla, que ya está a producir vehículos eléctricos, y otras empresas. Tenemos también a Natércia Citoy, que dice boa noite, Natércia. Isaac Basilio, boa noite, director, boa noite. Sergio Bazar Machelene, boa noite. Elton Baloy, boa noite. Então, y a otra pregunta dice, ¿qué será las compañías que venden el petróleo? Igual que el mundo está a evoluir de una manera impresionante, entonces todos nos debemos de adaptarnos a las mudanzas. Esas empresas de petróleo deben de virar a otro tipo de fuentes de energía y comenzar a investir en productos sustitutos, ¿no? Es como ahora con la informática, si es que mucha gente comenzó ahora a comprar por causa de esta pandemia, o comercio electrónico aumentó más de 100 o 1000%. O internet banking, o pagamento de las cuentas de energía, o pagamento de credilega, o pagamento de agua, o compra de crédito telefónico, ya todo se hace. Mucha gente prefiere hacer a través de comercio electrónico, a través de internet. Entonces, si no mudas, como dice, ¿no? Charles Darwin, el creador gran naturalista, de origen de las especies, él decía, ¿no? Quien no se adapta a las mudanzas, un mayor emprendedor es aquel que se adapta a las mudanzas, no emprendedor.
A pessoa que subsiste é a pessoa que se adapta às mudanças. Então, nós, seres humanos, temos que adaptar-nos às mudanças, porque ao final, se não nos adaptamos às mudanças, vamos a morrer, nos van a comer no mercado los que sí se adaptan a las mudanzas. Por eso es importante, todos nos, profesionales de todas las áreas, comerciantes de todas las áreas, adaptarnos a las mudanzas. Si no, vamos a ser comidos no mercado pelo pez mayor, pelo pez más grande. Entonces es importante estudiar, estudiar, estudiar. A la edad no importa. Vamos a vivir, ¿no? De una manera sensata, mudar nuestros hábitos alimenticios, mudar nuestra forma de vivir y adaptarnos a las mudanzas, porque si no mudamos, vamos a morir. Muy obrigado a todos, fue una noche maravillosa aquí en la ciudad de Tete, son 8:01. Yo quiero agradecer a todos los internautas, a toda la gente que está a asistir, a todos los que van a asistir en un futuro y continúen asistiendo a estos conversatorios porque todos estamos aprendiendo juntos. Que Dios abençoe a todos. Boa noite, amigos, amigas. Até a próxima. Fue un placer estar con ustedes. Boa noite.